Hola amigos, gracias por venir al canal Cocino Rico, el canal de la cocina vegetariana. Hoy les traigo una receta de unas empanadas de lentejas muy ricas y fáciles de hacer. Sin más, vamos hacia nuestro video. Comenzaremos por echar una taza de lentejas y la vamos a lavar muy bien. Como ven, con agua corriente, y la vamos a echar en un bol alto. Después que la hemos lavado muy bien, echamos un bol alto. Recuérdense que todos los ingredientes de esta receta están en la caja de comentarios. Y ahora, después que tengamos las lentejas en un bol alto, las vamos a cubrir con agua y estas lentejas cubiertas en agua las vamos a dejar reposar por 2 horas completas para que se ablanden. Mientras las lentejas están reposando, vamos a cortar una cebolla grande y le vamos a cortar en pedacitos. Mientras tanto, ¿por qué no te suscribes a nuestro canal? Y así no te pierdes ninguno de los videos que sacamos semanalmente de comida vegetariana muy rica y fácil de hacer. Después de cortar la cebolla, la ponemos ahí aparte. Y vamos al siguiente ingrediente: una zanahoria mediana. Le cortamos las puntas y la podemos dejar con cáscara, pues tiene más vitamina, y la vamos a rallar con este rallador. ¿Lo ven? La zanahoria completa está rallada. Miren qué finita está, así. La ponemos aparte con la cebolla, y ahora vamos a coger un mazo de perejil y lo vamos a cortar en pedacitos pequeños. Esto saldrá más o menos más de media taza de perejil cortado, y vamos a usar media de esta para la receta y la otra mitad para la salsa que vamos a preparar al final. La echamos en un bol pequeño y la vamos a poner aparte. Después de las 2 horas vamos a escurrir las lentejas. La echamos por un colador para sacarle todo el agua. Mientras más seca esté aquí es mejor. Y después que estén escurridas, la revolvemos al bol, porque ahora la vamos a echar en una batidora. Y vamos a echar todos los ingredientes para molerlo muy bien, para batirlo todo. Echamos la lenteja, la cebolla que previamente cortamos, echamos la zanahoria que ya está rallada, así la batidora la mezcla todo muy rápido. Una cucharadita de pimienta negra, una cucharadita de orégano y media taza de perejil cortado, una cucharadita de ajo en pasta y una cucharadita de puré de tomates. Y vamos a echar sal a gusto, más o menos una cucharadita pequeña de sal, y vamos a batir todo esto hasta que se haga un puré. Vamos a ver cómo quedó. Como ven, está hecho todo un puré y es una consistencia bastante dura, no muy aguada. Y ahora vamos a freír en aceite caliente. Solamente necesito un poquitico. Cogemos una cucharada y la movemos de la mano de un lado hacia otro para darle forma de empanada. Puedes darle la forma que más te guste. Así la ponemos. Van al aceite bien caliente y las vamos a hacer una por una, como les enseño aquí.
Esto lo vamos a freír en una parte por unos 3 o 4 minutos y después lo vamos a tornar en la otra cara de las empanadas por otros 3 o 4 minutos. Como ven, quedan así doraditas, y cuando el aceite se haya secado y estén bien doraditas, ya están listas las empanadas. Esto me tomó como 7 o 8 minutos, 4 en cada parte, y ahora ya estamos listos para poner en un plato. Pero vamos a preparar esta salsa para el medio. Ponemos 2 cucharadas de yogur griego y una cucharada grande de mayonesa. Lo vamos a mezclar bien, y ahora le vamos a añadir el resto del perejil que cortamos previamente. Si te está gustando esta receta y no te has suscrito aún, ¿por qué no te suscribes y así no te pierdes ninguna de las recetas de comida vegetariana que sacamos semanalmente en este canal de Cocino Rico? Sazonamos esto con un cuartico de una cucharada de pimienta fresca y ya nuestra receta está lista para comer. Esto está súper sabrosísimo, muy rico, fácil de hacer y muy nutritivo. Si te ha gustado nuestro video, ¿por qué no le das deditos arriba? Y así sé que te ha gustado. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Chao.